Hola, muy buenos días. Espero que te encuentres muy bien y continuamos con el curso de las normas AP. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde a las referencias, lo que corresponde a sus componentes y algunos ejemplos. La elaboración de listas de referencia según el manual nos indica que se debe incluir lo que se ha consultado, ¿no es cierto?, y relacionado en las citas. Es lo que como mencionábamos anteriormente en los videos, tienes que poner todo lo que está citado, tienes que estar referenciado y todo lo que está referenciado tiene que estar citado. Se ordena alfabéticamente, empezando por el apellido del autor y luego la fecha. También otra recomendación es que si hay dos trabajos del mismo autor, se coloca primero el más antiguo, o si tienes dos trabajos del mismo autor en el mismo año, le colocamos una letra minúscula al lado del año. Por ejemplo, si tengo Arias del 2020 y otro Arias del 2020, que es del mismo autor, del mismo año, entonces le pongo el primero Arias 2020A y el otro Arias 2020B. Si es un autor de una institución, igual hay que ponerla, no porque sea de una institución no tienes que ponerla, tienes también que poner. Igual, todo autor, como mencionábamos, debe tener su referencia. Igual la fecha si es que no contiene en su recurso, se pone SF. Esto lo vamos a ver más después o al finalizar ya todos los videos que tenemos preparados para ti. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería la referencia. Entonces comprende un listado de la información completa de las fuentes citadas, ¿no es cierto?, del texto. Como puedes observar, en el centro va a ir referencias en negrita, centrado. Luego va a ir en orden alfabético los autores, como puedes observar. Y va con sangría francesa. Entonces recuerda en las sangrías que mencionábamos en los videos anteriores, a esta se refiere la sangría francesa. Entonces la primera línea va al margen izquierdo y de la segunda línea en adelante todas van a una sangría. Y luego tenemos el interlineado. También ten presente que eso mencionamos en los primeros videos sobre el interlineado, que debe ser el mismo para todo el trabajo de investigación. Entonces, por ende, desde el inicio hasta las referencias debes poner el mismo, que es de 2 puntos. ¿Qué comprende la referencia en sí? Entonces hay unos 4 datos esenciales que tiene que tener la referencia, ¿no es cierto? El primero es el autor, para saber quién es el responsable, ¿no es cierto?, ya sea un autor personal o institucional. El segundo es la fecha, para saber cuándo se publicó el trabajo. El tercero es el título, para saber cómo se llama el trabajo que tú estás investigando, o sea, que aportó a tu trabajo de investigación o a tu trabajo académico. El cuarto sería la publicación, o sea, la publicación se refiere en dónde lo puedo recuperar este trabajo, ya sea es de una editorial, es impreso o es digital, una URL o el DOI tal vez, también hoy en día que está también en boga. A esto entonces, como pueden observar en el ejemplo, tenemos la información del autor en primero, luego tenemos la fecha, en ese orden iría, luego el título en cursiva, el título del recurso en cursiva, y luego la editorial. Entonces, como pueden observar ustedes, ahí tenemos varias formas de cómo podemos nosotros utilizar estos componentes. En los editores de referencias tenemos una particularidad muy especial, por cuanto nos dice que siempre coloquemos, digamos, en primera instancia, si es un editor general, así amplio, digamos, de un recurso y que no hay en cada capítulo un autor especial, entonces en ese sentido vamos a poner las iniciales ED, ¿no es cierto?, ED si es uno, o EDS si son varios editores. Por ejemplo, tengo Padilla JE-ED 2018, Medicina Ecuatoriana, el cuarto curso anual 2017, este es el título del recurso, y luego iría la editorial, que es la universidad. Cuando tenemos entonces vuelta por el otro caso de que cada capítulo contiene un autor principal, digamos, de cada capítulo y luego un editor general, en este caso va a haber un cambio bien significativo. ¿En qué sentido? Vamos a poner primero el apellido y las iniciales del nombre del autor del capítulo, el año, luego el título del capítulo, sin cursiva, le ponemos punto y le ponemos en. Aquí ponemos vuelta primero las iniciales del nombre del editor, luego va el apellido. Si se dan cuenta, aquí hay un cambio, ¿cierto? JC Domínguez, entre paréntesis ED. Entonces este va a ser el pequeño cambio y luego ponemos el título del recurso general, del título en cursiva, va a ir
el rango de páginas y la editorial. Para citar, aquí te traigo un ejemplo de cómo citar y referenciar, digamos, cómo referenciar en sí un libro. Entonces, un libro va a ir en cierta la estructura básica, que va a ser el apellido, la inicial del nombre, el año, el título del recurso en cursiva y la editorial. Si esto es en línea, entonces vamos a poner igual los mismos datos. Si tiene editorial le ponemos, si no le ponemos directamente el URL. En lo que es un recurso, hoy en día también hay libros con DOI, entonces para eso es la misma estructura, ¿no es cierto? Apellido, inicial del nombre, año, título del recurso en cursiva y luego pondríamos la dirección URL del DOI completa. Y si es que eso con editor, ya como ya hemos mencionado cómo vamos a trabajar con los editores. Para un capítulo del libro, como mencionábamos, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos poner? Entonces, así a nivel general, ¿cómo podemos citar un capítulo? Entonces va a haber apellido, el año, ¿no es cierto? Luego el título del capítulo, como mencionábamos, luego la inicial del nombre, el apellido y el editor, ¿no? Y el título del libro en cursiva, las páginas y la editorial. Esto es similar a lo que mencionabas ya anteriormente en lo que se refiere a lo de editores. Cuando es un número de volumen, digamos, cuando tiene volumen 1, volumen 2, 4, entonces podemos poner después del título que va en cursiva, entre paréntesis ponemos, digamos, la edición, podemos poner tercera edición, cuarta edición, y además podemos poner si tiene un volumen 1, volumen 2. Esto puede ya tener más significación para los recursos que son, digamos, por ejemplo, la estadística de Mason, que son diferentes ediciones en distintos años, entonces aquí puedes tener una referencia más exacta de cuál edición utilizaste. Para una entidad corporativa siempre nos dice justamente una aclaración en las normas APA en este sentido. Un ejemplo general, digamos en sí. Para la cita puedes utilizar la primera cita de la institución, puedes poner Organización de Naciones Unidas, y la segunda cita puedes ponerla con las abreviaturas. Y la segunda cita puedes poner con abreviatura, por ejemplo ONU y el año que corresponde. Pero en lo que corresponde a referencias, nos menciona claramente que se debe poner el nombre completo de la institución. Entonces eso ten en cuenta para lo que son las entidades corporativas. Y más allá de ello, en las entidades corporativas también se me estaba olvidando, es que para universidades no hay abreviaturas. Para universidades tienes que poner siempre el nombre completo, ya sea en las citas y tanto en la referencia. Cuando son tesis publicadas, ¿no es cierto? Hay varias tesis, tenemos tesis publicadas en base de datos, publicadas en línea, hoy en día se publican en los DSpace, en los repositorios institucionales de cada institución educativa. Entonces la manera de citar estos trabajos de investigación se va a ser la siguiente: apellido, la inicial del nombre, el año, luego ponemos el título de la tesis en cursiva, entre corchetes vamos a poner tesis de grado, de pregrado, de maestría, tesis doctoral, el nombre, luego coma, el nombre de la institución, punto, el nombre de la base de datos, si fuera en una base de datos, y la URL. Para el caso de las tesis que son en repositorios que no sean bases de datos, entonces después del corchetes vamos a poner nomás archivo digital, punto, y el URL de donde se encuentra esta tesis. Cuando en los volúmenes también, digamos, en lo que teníamos anteriormente ya establecido, para cuando son varios volúmenes podemos poner también el rango después del título, volumen 2 al 4, por ejemplo, utilizas la enciclopedia, digamos, universal, que utiliza el número del 2 al 4 para la investigación, puedes también poner una aclaración en la referencia. Cuando es un artículo científico tenemos dos maneras, ¿no es cierto? El impreso, y hoy en día lo que se está utilizando más en línea. El impreso va a ir, y en línea son las mismas estructuras, lo que va a diferenciar es que en línea vamos a agregar solo el URL. Ambos llevan los apellidos, las iniciales de los nombres de los autores, el año, ¿no es cierto?, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, el volumen en cursiva, y el número en paréntesis, el rango de páginas y el URL, o hasta ahí quedaría si es que fuera impreso. Pero también hoy en día tenemos la novedad que se utiliza también el DOI. Con el DOI es igual la misma estructura: apellido,
inicial del nombre, la fecha, luego pones el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva y luego el volumen en cursiva, el número también, el rango y ponemos el enlace del DOI. Cuando vamos a hacer una referencia de un periódico, igual, hoy en día tenemos periódicos impresos y también periódicos en línea, entonces para ello vamos a llevar la estructura del apellido, la inicial del apellido del autor, o sea, del responsable del artículo. Luego va la fecha, en este caso va a ir, entonces, digamos, primero va a ir el año, el día y luego el mes. Esa es la estructura para este tipo de fechas. El título del artículo, luego el nombre del periódico, ¿no es cierto?, en cursiva. Por ejemplo, en mi caso del ejemplo que ustedes pueden observar, acá en Ecuador al menos utilizamos, digamos, es bien conocido el Universo. Y la página sin abreviación, entonces vamos a poner la número 5, la página número 5. Si es en línea, ponemos igual, digamos, la estructura que va a ser el apellido, luego la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico igual en cursiva, y luego iría el URL y terminarías ahí la cita de un periódico en línea. Cuando son informes gubernamentales, entonces la referencia nos dice que primero va el nombre de la organización, el año, luego iría el título del informe, el número de la publicación y el URL. Cuando tenemos un simposio, conferencias, congresos, también puedes utilizar esta información porque es información bien valiosa, son exposiciones de trabajos de investigación que se comparte con un público selectivo o un público en general. Entonces aquí la estructura va a ser el apellido del autor o los autores, luego la fecha, luego va a ir el título de la ponencia. Entre corchete vamos a poner tipo de contribución, ¿no es cierto? O sea, si es una ponencia o alguna exposición de artículo. Luego vamos a poner el título del congreso, cómo se denominó, la ciudad, como el país y el URL donde lo tenemos. Si no es un recurso en línea, obviamente tenemos que obviar el URL. Esto ha sido todo por el día de hoy. Hemos dado unos claros ejemplos de cómo se puede referenciar distintos recursos. Lo que sí es muy importante que tengas en cuenta es que lo que mencionábamos al inicio, todo lo que está citado debe estar referenciado y todo lo que está referenciado debe estar citado. Entonces ten en cuenta mucho esto, por cuanto si no haces eso puedes caer en un plagio y por ende una sanción. Entonces por lo que te recomiendo, siempre ten presente estas novedades que digamos que puedes tener en distintas referencias. En las instituciones recuerda que solo en organismos, aparte de los que son de educación, puedes poner una abreviación en la citación, pero en universidades no. En universidades vas a poner todo el nombre completo de la institución. Esto es lo que te puedo compartir. Si tienes alguna consulta, como siempre, contáctanos por los medios de comunicación habilitados, el chat, la página o el canal de Teams. Muchas gracias por tu atención y te espero en el siguiente video. Gracias.